Buenos días. Estamos en la plaza situada frente al auditorio de la Facultad de Medicina Gemelli, Agostino Gemelli. Va a tener ahí lugar el encuentro con el Santo Padre, que con motivo del 50 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina y Cirugía, que lleva precisamente este nombre, Agostino Gemelli, pues va a encontrarse con la comunidad académica, va a encontrarse con los profesionales de la medicina, como digo, después de 50 años de su creación. Es una facultad de medicina a la que se corresponde el Hospital Agostino Gemelli, tan conocido de todos porque allí han tenido siempre las intervenciones sobre la salud del Papa Juan Pablo II. Recordábamos cómo a su ventana se asomó en algunas ocasiones, muy especialmente después del atentado que tuvo aquel 13 de mayo por parte de Ali Akka. Lo vimos dolorido, lo vimos sufriente y sin embargo lo vimos también con un corazón grande. Agostino Gemelli, cuyo nombre lleva esta Facultad de Medicina y Cirugía, tiene ciertamente una prodigiosa biografía. Nace en 1878, su verdadero nombre era Eduardo, aunque cambió su nombre por Agustín porque al llegar su vocación religiosa, la vida religiosa franciscana, como digo, como era tradición, se cambia el nombre por precisamente Agustín. Había nacido en una familia burguesa, liberal, librepensadora, y su brillante inteligencia y su sensibilidad por los problemas humanos le convierten en una vigorosa promesa del Partido Socialista de aquel momento. Pero acontece lo inesperado, una súbita, profunda conversión a la fe que le llevan, como hemos dicho, a entrar en la orden franciscana. Y ahí comienza una interesantísima existencia como intelectual católico que culmina en la Pontificia Academia de las Ciencias, de la que además fue el primer presidente, y en la fundación y rectoría, hasta que murió, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Che condividiamo insieme con voi in questo momento sono riprese le religiose che prestano il loro servizio. Aquí tenemos las religiosas que prestan su asistencia en este hospital. Seguimos un poco con la biografía. Antes de su profesión religiosa, Fray Agostino Gemelli, como médico, colabora con Golgi en sus trabajos sobre histología del sistema nervioso. De la morfología pasó a la investigación de los fenómenos psicofisiológicos. Trabaja en Turín con Kiesop, discípulo de Wundt, en psicología experimental, con aquel gran psicólogo. Gemelli, que considera débiles los supuestos de la psicofisiología, se ha de enfrentar también con las premisas del positivismo, actitud que había de convertirse en primum movens de su labor como hombre de ciencia y pensador. La psicología de Gemelli responde a un agudo y logrado empeño de superación de las antinomias del dualismo metodológico inevitable en esta ciencia. El rigor y la objetividad en el registro de los datos propios de la investigación son indispensables como punto de partida, pero el método científico natural impone limitaciones que, de no ser superadas desde una perspectiva filosófica, acabarían por consumar el riesgo de deshumanización que amenaza a la propia psicología. Ciertamente, el objetivo de toda ciencia ha de ser considerar al ser humano como una perfecta unidad. El postulado fundamental de Gemelli se concreta en la convicción de que la llamada energía psíquica no es una función del tejido nervioso, sino que tiene una autonomía de valor original cuyo carácter consiste en cualificar significativamente el dato físico y por tanto no se puede identificar radical y absolutamente con él. La actividad personal de Gemelli
rebasa el notable valor de sus propias publicaciones. Funda la revista Archivos de Psicología, Neurología y Psiquiatría y la Asociación Católica Internacional de Estudios Médico-Psicológicos, que después de una serie de encuentros previos queda constituida en el Congreso de Madrid de septiembre de 1957. En el 58, octogenario y físicamente debilitado, aceptó todavía el encargo de su Santidad Pío XII de coronar la obra de la Universidad Católica con la que habría ser su facultad póstuma, la de Medicina, y el Instituto de Estudios Biológicos de Monte Mario, en Roma. Falleció el 15 de julio de 1956. Su funeral lo celebró en la Catedral de Milán el arzobispo Giovanni Battista Montini, futuro Pablo VI, con una memorable asistencia de autoridades, académicos y fieles. Actualmente, como ya hemos dicho, el hospital donde Juan Pablo II estuvo internado en varias ocasiones lleva su nombre, con homenaje a aquel gran hombre de ciencia, aquel gran hombre de fe, que no vio contradicción entre ambos términos. Fe y ciencia tienen como objeto siempre al ser humano en su integridad, al ser humano que se trasciende, al ser humano como criatura de Dios, al ser humano como icono de Dios. Vemos ahora a la gente que se acerca a este lugar. Como decimos, es la plaza que hay delante del auditorio de la Facultad de Medicina y Cirugía Agostino Gemelli, a la espera de la llegada del Santo Padre. La preocupación por la vida ha sido una constante, especialmente en el pontificado de Juan Pablo II. El magisterio de este Papa ha sido inmenso, es un legado magnífico. La defensa de la vida como don de Dios. Recordamos las encíclicas Donum Vitae, especialmente. Pero ya antes Pablo VI había hablado de la preservación de la vida en su más radical inicio, con su pensamiento. Recordamos también la encíclica más famosa de aquel gran Papa Pablo VI, que llevó adelante la tarea inmensa del Concilio Humanae Vitae, que tanta polémica suscitó. En el fondo y en la forma, la Iglesia cree que la vida humana, desde su inicio natural hasta su fin también natural, es un regalo de Dios y que el ser humano no puede disponer de ella. Al contrario, debe cuidarla, debe hacerse cargo con responsabilidad de la propia existencia, y por eso la Iglesia siempre ha visto que la medicina es una ayuda inmensa para preservar la integridad de la condición humana. Una medicina que no esté desvinculada de la ética, una medicina que respete al ser humano en su integridad. Son los problemas más graves que creemos en este momento se suscitan, al menos en Occidente. El desprecio por la vida humana. Por el contrario, hoy tenemos la mentalidad de que el cuerpo es algo que se usa y se tira. Estamos acostumbrados a modificarlo a nuestro antojo, muchas veces sin necesidad alguna, simplemente por mantener un cuerpo eternamente joven, y aquello que en su justa medida es bueno y conveniente se convierte en muchos casos en una obsesión. Más todavía, asistimos con el tema de la eutanasia, que cuando el cuerpo ya no sirve porque ya no está en disponibilidad de hacer, aunque sí en disposición de ser, de continuar siendo, pues se elimina. Y sin embargo, ya recuerdan, como decía Pablo VI, el ser humano, lo decía ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el ser humano se cualifica no por lo que hace, sino por lo que es, no por lo que tiene, sino por lo que es. Y el ser nos acompaña desde el principio de nuestra existencia hasta el final. Hemos visto con qué ejemplaridad Juan Pablo II vivió todo su proceso de última enfermedad, y también
todos lo que aconteció después de su atentado en la plaza de San Pedro de Roma, con qué dignidad vivió todo el proceso de decadencia de su propio físico y sin embargo siempre con el corazón puesto en la cruz de Cristo. Él mismo decía, si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco. Precisamente a la enfermedad dedicó una de sus más hermosas encíclicas, Salvifici Doloris. El dolor que supone un escándalo, algo inútil, algo absurdo, para el cristiano es una perla más, es un elemento más de la biografía humana que se trasciende en el don, que se convierte en fidelidad, que se convierte en oración, que se convierte en súplica, que se convierte en intercesión. El sufrimiento es siempre la otra cara del amor. El amor exige siempre sangre, porque exige el don de sí mismos. Incluso esa experiencia que tenemos de la vida diaria, los padres que se entregan por los hijos, que aportan su sufrimiento, su esfuerzo, su sudor y su sangre. La persona que está atendiendo a los enfermos, que ve en ellos el rostro desfigurado de Cristo, pero también el mismo enfermo que puede experimentar desde su experiencia del amor de Dios el hecho como lugar de su propio sacrificio, de su propia Eucaristía, el sufrimiento que nos hace pequeños, que nos hace comprender a los demás, que nos hace sintonizar con los sufrimientos de los otros, que nos hace por tanto mejores personas, mejores cristianos. Esto lo han entendido siempre los santos, pero ha habido santos que han tenido una sensibilidad especial ante el dolor físico y moral. Son dos grandes santos, San Camilo de Lelis y también el santo español que fundó los Benefate Fratelli, los hermanos de San Juan de Dios, que tan benemérita historia tienen en España y en todas partes del mundo. San Camilo de Lelis, después de una vida azarosa, ajena al sentir cristiano, después que fue herido en un combate y una llaga ulcerosa le afectó a la pierna, ahí comenzó su proceso de conversión, sirviendo en los hospitales de Roma a los más pobres. Descubrió su vocación al servicio, descubrió que en Cristo, que Cristo es también esa presencia del enfermo. De hecho, San Camilo, dicen sus biógrafos, que cuando atendía especialmente a los más necesitados, a los más débiles, a los más enfermos, incluso con llagas y pústulas muchas veces repugnantes, se contemplaba en ellos y rezaba al Señor. Tenía la experiencia inmediata de que Cristo estaba allí, de una forma distinta, pero real, a como está en la Eucaristía. Allí también está el Cristo roto, que suplica un poco de agua como en el Calvario. Y nuestro gran paisano, aquel gran santo que de origen francés vivió prácticamente toda su existencia en España, también una biografía similar, una biografía marcada por una cierta desafección a lo religioso, a la Iglesia, hasta que en Granada, en donde había montado una pequeña librería en la calle Elvira, escuchó predicar a San Juan de Ávila, aquel gran maestro de santos que próximamente el Papa va a declarar doctor de la Iglesia Universal. Escuchando en un sermón en la ermita de San Sebastián de Granada, se sintió la fuerza de la palabra en su propio corazón y en su propia alma, de tal modo que salió gritando por las calles como un loco. La fuerza de la gracia le había, como a un nuevo Pablo, le había desconcertado de tal manera que salió gritando como un loco. De hecho, los niños le tiraban piedras pensando que ciertamente estaba loco. Y la locura era precisamente de la gracia cuya fuerza no podía ser resistida por el alma de San Juan de Dios. Allí, en el Hospital Real de Granada, estuvo sirviendo a los
pobres, a los enfermos, a los locos, hasta que él ya fundó su propio grupo de amigos hasta formar la congregación de San Juan de Dios dedicados al cuidado de los enfermos. Parece que el Papa ya se está allegando a la plaza. Va a ser recibido por su eminencia el cardenal Angelo Scola, y también que es presidente del Instituto de Estudios Superiores Giuseppe Toniolo, y también por el profesor Franco Anelli, que es el protector, vicario de la Universidad Católica del Sacro Cuore, del Sagrado Corazón. Parece que se acerca el vehículo en el que viene su santidad, Benedicto XVI. Como digo, la caridad cristiana, la atención a los enfermos viene desde antiguo. Ya los monasterios se convirtieron en los primeros albergues para los enfermos, especialmente para los peregrinos. Aquí tenemos a su santidad que bendice a los que se han concentrado para este encuentro. Recordemos también cómo las primeras escuelas de farmacia fueron los monasterios, las farmacopeas de los monasterios. Estuve enfermo y me visitasteis, una de las grandes obras de misericordia, uno de los signos por los cuales el Señor en el último día reconocerá a los suyos. Se canta un canto de acogida y de bienvenida al Santo Padre, que ha cumplido ya 85 años y sin embargo lleva con firmeza el timón de la barca de Pedro. También el Santo Padre tiene experiencia del dolor y del sufrimiento. También ha tenido algún problema con el corazón hace ya años y ha ofrecido el sacrificio de su vida por el bien de la Iglesia. Todos sabemos cómo él pensaba ya, con 78 años, dedicarse más a la vida de oración y de estudio, más que a las tareas pastorales, y sin embargo, este que es el humilde trabajador en la viña del Señor, como él se denominó el día en que fue proclamado sumo pontífice, pues como digo, ha cogido la barca de Pedro, ofreciendo a la Iglesia un magisterio extraordinariamente rico, bello, denso, profundo. Él es un maestro que nos enseña las honduras de la vida cristiana y que va siempre a lo esencial: Cristo. Cristo, salud del mundo, Cristo, salvador de los hombres. Se harán ahora los saludos protocolarios de acogida y de bienvenida. Beatissimo Padre, Beatissimo Padre, il 6 febbraio 1920, cuando el 6 de febrero de Padre Agostino 1920 Gemelli si recò dal Agostino notaio per dar vita all'Istituto di Gemelli Studi Superiori dio vida da al cui Istituto nascerà Superior l'Università del que surgirá Cattolica, la Universidad Católica, scelse di intitolarlo a Giuseppe Toniolo. decidió L'Istituto Toniolo lungo tutti questi titularlo anni así, e Toniolo, ancora oggi continua la sua funzione di garante morale dell'università tutta. que todavía hoy continúa a ser un garante moral de la universidad, de toda la universidad. Por una hoy celebramos presenza della santità vostra, celebramos la presencia de su santidad en el 50 aniversario del nacimiento de esta facultad de medicina, y además solo pocas fechas después de la beatificación de Toniolo.
L'Università Cattolica considera e venera l'uomo che più di ogni altro efficacemente promosse e preparò con 40 anni di apostolato la fondazione. La Iglesia y esta institución promueve esa imagen de hombre que se cultivó durante tantos años en esta facultad. Che padre Gemelli definì sogno della sua anima. El sueño de su alma definió el padre Gemelli esta institución. Di indubbia qualità sotto il profilo professionale e della ricerca. Facultad que tiene un interés inmenso en la investigación. Non poche sono le eccellenze di valore internazionale che in essa si coltivano. Se cultivan ahí. Beatissimo Padre, a nome di tutti i membri la presencia de la investigación que tiene reconocimiento internacional. Intende intensificare il suo compito a servizio dell'università nel solco della vita e dell'opera del Beato. En el surco de la vida y de la obra del Beato Toniolo, quiere continuar con esta misión de ser garante de la ética de la universidad y de la comunión con la Iglesia. Comunión que es el gran don dado por Cristo nuestro Señor. Don también de la Santísima Trinidad a toda la humanidad. Hoy esta comunión es necesario intensificarla. Europa tiene necesidad de esta comunión. A esta comunión que se preocupa por todas las dimensiones del ser humano. La santità vostra domanda deve rifarsi in maniera esplicita chi opera in università. Quien obra en la universidad debe buscar precisamente esa comunión del ser humano. De hecho, la universidad se funda desde el principio, desde la Edad Media, como Universitas Docendi, como la universidad de los enseñantes y de los alumnos. E in modo del tutto speciale dalla sua appassionata ricerca sul Gesù di Nazaret, desde su obra, especialmente el Jesús de Nazaret, será de un estímulo inmenso para todos los que trabajamos en este ámbito. Lo sarà in modo particolare qui presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli e il Policlinico, ove quanti si prendono cura della sofferenza umana. Tendrá especial relevancia aquí, donde en este hospital se cuidan de todos aquellos que sufren. Como usted ha bien señalado, la caridad se vive en la verdad. Le agradecemos su presencia en esta sede, signo de su especial predilección y de su interés, de su preocupación por cada uno de nosotros. Franco Anelli ringrazia por la visita que ha querido hacer con este motivo del 50 aniversario. Toda la comunidad le expresa su especial reconocimiento y acoge con mucho interés y mucha gratitud toda su palabra, la palabra que nos ayuda. Sería incompleto nuestro agradecimiento si no hiciéramos memoria de los dones que hemos recibido. In questa stessa sede romana e del pellegrinaggio ad Petri Sede concesso alla nostra comunità. Habla también ahora de cómo la universidad ha peregrinado a la sede de Pedro. Riserva alla nostra università.
ciò che ci rafforza nel perseguire un cammino avviato dal fondatore, padre Gemelli. Así que, con su estímulo, con la comunión con la Santa Sede, esta institución continúa el ideario promovido desde el principio por Agostino Gemelli. È essenziale alla identità istituzionale dell'Università Cattolica e appartiene alla sua storia. L'istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e poco dopo dell'annesso policlinico universitario fu obiettivo tenacemente perseguito da padre Gemelli e da coloro che reitera cómo esta facultad fue inmensamente querida y deseada por Agostino Gemelli. Nel 1934 Papa Pio XI aveva messo a disposizione dell'Istituto Giuseppe Toniolo la proprietà di Montemario. Fue el Papa Pío XI quien puso a disposición del padre Agostino el terreno sobre el que habría de ser edificada precisamente esta facultad. Grazie all'intervento di Papa Pio XII ricevette un forte y que recibió, por cierto, un inmenso impulso por medio del Papa Pío XII. En el 61 se tiene la solemne apertura de la facultad. Ancora in uno scritto del 1958. La presenza del Beato Giovanni XXIII a quella cerimonia si avverte ancora oggi. También es de recordar la presencia del Beato Papa Juan XXIII en aquel momento inaugural de nuestra Facultad de Medicina. Furono ricoverati i primi legioni. Dalla sua istituzione la facoltà ha percorso un lungo cammino. La facultad desde sus inicios ha recorrido un largo camino, más de 10.000 diplomas de especialización, 1.800 doctorados, tantísimos miles de jóvenes se han formado en nuestras aulas. Más que el número es el interés que tenemos por la cualidad por la calidad de la formación que en este centro se imparte. De tal modo que esto haga brillar dignamente el nombre de católica. La libertà e lo spirito di responsabilità del nostro Ateneo, come ricordava il rettore Ornaghi nel discorso inaugurale dell'anno accademico 2005-2006, sostiene y refuerza la voluntad de afrontar positivamente. Libertad y responsabilidad son dos pilares de los que componen esta institución docente investigadora en el ámbito de la medicina. E le dinamiche che si oppongono alla cultura del disincanto totale che crede di avere svelato esta facultad di cui si parla nella Caritas, in verità. Se enfrenta precisamente a todos aquellos que creen desde un punto de vista materialístico haber encontrado la esencia del ser humano. Aquí la vida humana es respetada en el ámbito de una ética. La università avverte con vibrante forza l'invito della santità vostra a essere un grande laboratorio in cui si elaborano sempre nuovi percorsi di ricerca in un confronto stimolante tra fede. Hemos aceptado sus palabras para que esta universidad sea un lugar de un importante centro de investigación, seria investigación, que tenga como fin, como objetivo la integridad de la persona. La famiglia dell'Università Cattolica tutta sa di poter contare sempre sulla sua vicina sollecitudine. La universidad y toda la familia académica sabe que puede contar siempre con su cercanía, con su apoyo, con su interés. Seguirán ahora, es previsible, las palabras del Papa, la locución del Papa con motivo de este 50 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina. Señores cardenales, hermanos del Episcopado, señor Presidente, señores ministros, ilustre prorector, médicos, autoridades, personal sanitario, universitario, queridos
estudiantes y pacientes. Con particolare gioia vi incontro oggi Vengo hoy con una particular alegría para celebrar el 50 aniversario del Policlinico Gemelli, Ringrazio il presidente de la Facultad del dell'Istituto Policlínico. Cardinale Angelo Scola, Agradece ahora el Papa las palabras que le han sido dirigidas per le cortesi por el parole Cardenal che mi Scola hanno rivolto. y también por Saluto il signor el presidente protector de la Camera, universidad. onorevole Gianfranco Fini, i signori ministri, onorevole Lorenzo Ormaghi e Renato Balduzzi, Saluda a las le distintas numerose autoridades ahí autorità, presentes. con cui i docenti, i medici, il personale También e gli studenti del a todos los que Policlinico componen la dell'Università comunidad universitaria. Cattolica. Un pensiero speciale a voi, cari pazienti. Un pensamiento para los In pacientes. questa circostanza vorrei offrire qualche riflessione. Quiero ofreceros alguna Il reflexión. nostro è un tempo in cui le scienze sperimentali El nuestro es un tiempo que hanno las ciencias trasformato la experimentales visione del mondo han transformado la e visión del stessa mundo autocomprensione y la dell'uomo. misma autocomprensión del Le hombre. molteplici scoperte, le Las distintas tecnologie investigaciones innovative che si e succedono investigaciones a ritmo innovadoras incalzante que se suceden una tras otra con sono un ritmo ragioni di tremendo motivato orgoglio, son motivo de orgullo, ma spesso motivado, non sono prive di inquietanti pero también risvolti. son inquietantes muchas Sullo sfondo, veces. infatti, del diffuso ottimismo del sapere scientifico, Precisamente ese fondo de excesivo optimismo científico puede ocultar una crisis del pensamiento ma científico. non altrettanto di fini. L'uomo del nostro tempo vive spesso condizionato El hombre de da nuestro tiempo vive muchas riduzionismo e veces relativismo condicionado che por conducono a el smarrire relativismo, il significato delle cose, que se le priva del significado de las quasi cosas, appagato dall'efficacia tecnica, casi cegado por la eficacia dimentica l'orizzonte de fondamentale de las della investigaciones, domanda di senso, relegando così all'irrilevanza la dimensione trascendente. relega por tanto como irrelevante la Su trascensión questo trascendente sfondo il del ser pensiero humano. diventa debole, Así el e a questo pensamiento terreno se hace anche débil un impoverimento etico, y también conlleva un empobrecimiento ético. normativi di valore. Quella che è stata la feconda radice europea di cultura Aquella que ha sido la sembra fundamentación dimenticata. de la cultura In essa la europea, ricerca dell'assoluto e il que ha sido vero la búsqueda del absoluto, de comprendeva la verdad. l'esigenza di approfondire le scienze profane, l'intero mondo del sapere, la ricerca scientifica La e la domanda investigación di senso, científica, infatti, pur nella specifica fisionomia epistemologica e metodologica, s'ampillano da un'unica sorgente, quella sepa de che una única presiede all'opera della creazione e guida l'intelligenza della storia. que se priva de una inteligencia profunda de la historia. Tecnopratica genera un rischioso squilibrio tra ciò che è possibile tecnicamente De ahí se deduce, dice el Papa, un peligroso desequilibrio entre lo que es posible y lo que es ético. È importante allora che la cultura riscopra il vigore del Es preciso significato que la cultura e il dinamismo descubra della trascendenza, el significado y el dinamismo de la trascendencia con decisione l'orizzonte y que abra del vero vedere. con decisión el horizonte de la fe. Célebra frase agostiniana, ci hai creati per te. Nos has creado por ti, dice la célebre frase agustiniana, y nuestro corazón está inquieto hasta que en ti descansa. El mismo impulso a la investigación científica brota del íntimo deseo de la búsqueda de Dios. El hombre de ciencia tiende, incluso inconscientemente, a alcanzar aquella verdad que da sentido último a la Ma vida. per quanto sia appassionata e tenace la ricerca umana, essa non è capace con le proprie forze di approdo sicuro. Por más que tenga intención e intensidad la investigación humana, por ella misma no puede abrir los últimos horizontes. Dios tiene que tomar la iniciativa precisamente de acercarse al ser Per humano. restituire alla ragione la sua natura integrale dimensione, la sua nativa integrale dimensione, bisogna allora riscoprire il luogo sorgivo
Para poder entender la razón, para que el ser humano pueda entender el valor de la razón, hay que referirla siempre a su origen, para que pueda entender ciertamente el valor de la razón. Ciencia y fe tienen una profunda reciprocidad, una complementaria exigencia. Ma paradossalmente proprio la cultura positivista, escludendo la domanda su Dio, sin embargo, el mundo cultural positivista en el que estamos excluye precisamente esta última pregunta por Dios, la pregunta por Dios. Ma il credere Deum dell'uomo si perderebbe in un groviglio di strade. El ser humano se encontraría fuera de caminos, sin caminos, si no encuentra una vía de iluminación, que es Dios mismo. Aquel que ha sostenido, que ama al hombre de una forma inmensa, nos recuerda el Papa. Una ricerca che nasce nell'intimo di Dio è il suo punto culminante dell'incarnazione del Verbo. Es Dios quien viene a nuestro encuentro. La fe no puede ser recluida al ámbito del irracional, sino que tiene que ser derivada precisamente a su origen. Cristo dice: yo soy el camino, la vía, la verdad y la vida. Il punto di arrivo di questa via, infatti, è il fine del desiderio umano. El fin del deseo humano, dice Santo Tomás de Aquino, es precisamente Dios. El deseo de Dios lleva a Dios. Ese deseo que está íntimamente arraigado en el corazón del ser humano. La permanenza nell'essere, proprietà questa comune a tutte le cose. In Cristo si trova l'una e l'altra. Se dunque cerchi per dovere passare, accogli Cristo perché Egli è la via. Il Vangelo della vita illumina allora el Evangelio de la vida ilumina al hombre precisamente frente a la tentación de la autonomía absoluta. La vida del hombre procede de Dios. Él es su imagen. Es participación de su soplo vital. Es precisamente mediante el sendero de la fe el que hace capaz al hombre de llegar a una posibilidad auténtica de bien, de plenitud. Rivelazione dell'amore appassionato di Dio per l'uomo, la cura di coloro che soffrono e allora incontro quotidiano con il volto di Cristo. E la dedizione en el ser que sufre contemplamos el rostro de Cristo. Fa segno della misericordia di Dio e della sua vittoria sulla morte. Anuncia ahora la victoria pascual de Jesucristo en este momento, como aliento a los enfermos, a los débiles. Da questi due ali trae impulso e slancio, senza mai perdere la giusta umiltà, il senso del proprio. Retoma ahora el tema de la razón y de la fe. Con referencia a Dios, la inteligencia del hombre se convierte en algo fecundo y no cae simplemente en lo superficial. El saber que viene de lo alto es un saber que además viene iluminado por la fe y que acompaña la fatiga de la investigación, la dureza de la investigación. Dell'Università Cattolica, luogo in cui la relazione educativa è posta al servizio della persona. Habla de cómo todo el ámbito educativo de esta universidad está puesto al servicio de la persona. Radicata in un patrimonio di sapere che rivolge delle generazioni
y que acumula precisamente un patrimonio de saber inmenso. Se concibe precisamente la actividad en esta universidad no tanto como un oficio, sino como un servicio, descubriendo, por tanto, en todos aquellos necesitados el rostro de Cristo. La Universidad Católica del Sacro Cuore, nel lavoro quotidiano di ricerca, di insegnamento e di studio, vive in questa tradizione che esprime il proprio potenziale di innovazione. La universidad vive en esta dimensión de la investigación, que tiene su propia tradición desde su comienzo. Y al mismo tiempo, en comunión, abre perspectivas al rico patrimonio de la fe. Se refiere el Papa a esta actitud contemplativa, esta actitud que hace combinar la fe y la razón. Habla de esa fecundidad de la ciencia humana cuando se abre a la experiencia de Dios. Les recuerda de nuevo esa vocación que tienen de ser una institución ejemplar. Ma allarga il respiro su progettualità in cui il dono dell'intelligenza investiga e sviluppa i doni del mondo creato, superando una visione solo esa misión de la universidad que es profundizar en el conocimiento del mundo creado por Dios. Che ne esprime ed attua la dimensione di trascendenza. Proprio questa coniugazione di ricerca scientifica e servizio incondizionato alla vita, la investigación y el servicio a la vida, especialmente en esta facultad, perché la prospettiva della fede è interiore, non sovrapposta né giustapposta. Se inserta precisamente en ese percurso de la fe, en ese itinerario de la fe. La Facoltà Cattolica di Medicina è il luogo dove l'umanesimo trascendente es el lugar, esta facultad del humanismo trascendente, dice el Papa. della dedizione quotidiana. Sognando una facoltà di medicina e chirurgia autenticamente cattolica, Padre Gemelli nos habla ahora de que come il professor Brasca riportava al centro dell'attenzione la persona umana. La intención precisamente del Padre Gemelli no era simplemente una cuestión práctica, sino que tenía como perspectiva y prospectiva el ser humano en toda su integridad, el ser humano en su conjunto, en su identidad. Per questo avete voluto istituire un nuovo centro di Ateneo per la vita. Les agradece ahora ese nuevo centro de Ateneo por la Vida que ha sido creado en esa misma entidad investigadora y educativa. Y les invita precisamente en este empeño. Ahora vuelve su atención a todos los pacientes para ofrecerles su oración y su afecto. Y decirles que siempre serán seguidos con amor por su persona. En ellos se ve a Cristo sufriente. Es precisamente la luz que viene de Cristo, que viene de Dios y se refleja en Cristo, la que estimula precisamente la investigación. Che affermava come è della natura dell'uomo leggere negli altri l'immagine di Dio amore e nel creato la sua leer en la creación y en el rostro de los otros el rostro de Dios, las facciones de Dios, y un Dios que dice, termina diciendo el Papa que solo el amor garantiza la autenticidad de la investigación. Hasta aquí las palabras del Papa, que ha elogiado la tarea docente investigadora de este lugar
en el que la medicina no es un oficio, sino un servicio al ser humano. Adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Concluimos aquí con esta bendición papal, esta emisión